Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Esta noche vamos a hablar, hoy es el 16 de noviembre del año 2020 y son exactamente las 10 de la noche con 27 minutos. Hay un tema importante del que quiero hablarles el día de hoy y es algo que la Biblia dice, porque de lo que se trata es conocer mejor la palabra de Dios, para poder hacer su voluntad y vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Entonces, todo seguidor de Jesucristo, todo honesto seguidor de Jesucristo, todo buen seguidor de Jesucristo, debe conocer la Biblia, debe dedicarle mucho tiempo. Conocer la Biblia es difícil, algunos temas son más difíciles que otros, y el tema de prosperidad financiera bíblica, legítimamente bíblica, es un tema complicado. Es tan complicado que la mayoría de los siervos de Dios dice que ese tema no existe. Y lo que pasa es que no le han dedicado tiempo suficiente a estudiarlo. Y como digamos, la enseñanza bíblica se basa en lo que los siervos de Dios aprenden en los seminarios teológicos. Y lo que no está en los libros de los seminarios teológicos y lo que sus maestros de los seminarios teológicos no les enseñan, para ellos no existe. O sea, ya no pueden simplemente ir a la Biblia y conocerla, como lo he hecho yo. Yo he ido a la Biblia a conocerla en la presencia del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia. Solo Él, Espíritu Santo, puede enseñar la Biblia. Y el tema de la prosperidad financiera bíblica, los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y todo eso, he estudiado todo eso por 20 años, los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, multiplicación del dinero y la forma perfecta de ofrendar. Esto también tiene que ver, los principios bíblicos que generan prosperidad financiera tienen que ver con ofrendar a Dios y dar ayuda al prójimo. Entonces, hoy quiero hablarles de algo que la Biblia lo menciona varias veces, que es la multiplicación del 100 por 1. Es importante porque esto es un hecho, es algo que la Biblia enseña y tenemos que aprenderlo. Entonces vamos a empezar por ver lo que es Génesis 26:12. Génesis 26:12 dice así. Esto es cuando Isaac, vamos a leer un poco del contexto para que se pueda entender esto. Entonces, Génesis 26, vamos a leer del 27 del 1 al 12. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjense pues, en Egipto, en donde estaba viviendo Isaac, había hambre. Entonces se quería ir a Egipto. Cuando la primera hambre que hubo en el tiempo de Abraham sí se fue a Egipto. Pero aquí el Señor le dijo a Isaac que no se fuera a Egipto. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y le pidió que se quedara ahí, a pesar de que ahí había escasez, había hambre. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió pues
que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac y acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Entonces, yo le leí todo esto para que conocieran el contexto de donde se dice esto. Pero el hecho es de que al final, en el versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y cuál era aquella tierra? Era Gerar, tierra del hambre. En aquel momento era una tierra de hambre. Entonces, y sembró Isaac en aquella tierra, y se cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Hay enseñanzas bíblicas que son demasiado difíciles de entender. Solo el Espíritu Santo le puede enseñar a uno las cosas. Entonces aquí lo que significa sembrar en la tierra del hambre es sembrar lo que es dar. Sembrar es dar, es sembrar. Dar es sembrar. Aquí sembrar en la tierra del hambre. Sembrar en la tierra del hambre es darle a la persona que tiene hambre, al necesitado. De eso se trata todo esto. Es difícil entenderlo al principio, porque las personas pueden decir: eso está muy jalado, eso de que sembrar en la tierra del hambre significa darle a la persona necesitada. Pero lo que pasa es que, digamos, la Biblia, para entender una verdad de la Biblia, que las verdades bíblicas son verdades naturales, son leyes naturales. Cuando uno está entendiendo una verdad bíblica, está entendiendo una ley natural, como la gravedad, digamos. Y las leyes del viento, las leyes de la naturaleza, así son estas leyes. Son leyes que funcionan naturalmente, aunque sean leyes espirituales. Entonces, uno va sumando la Biblia. La Biblia se tiene que sumar. Para conocer una verdad bíblica, la Biblia se tiene que sumar. Entonces, leyendo ya otros pasajes de la Biblia, en otros contextos, uno va entendiendo qué es lo que quiere decir este versículo, este pasaje que acabo de leer. Por ejemplo, esta misma multiplicación del 100 por 1 es bastante recurrente en la Biblia. O si no bastante, por lo menos lo suficientemente recurrente para que uno se dé cuenta de que esto es una ley natural que la Biblia nos está tratando de enseñar. Dios en su palabra nos está tratando de enseñar cómo funciona esto de ella, cómo se logra la multiplicación del 100 por 1. Entonces, porque vamos a ver aquí en Lucas 8:8. Lucas 8:8. Ahora fíjense pues lo que dice Lucas 8:8. Aquí vuelve a mencionar la multiplicación al 100 por 1. Marcos 10, no sé cuál era primero, porque aquí tenemos Lucas 8:8. Vamos a leer Lucas 8:8 primero. Fíjense pues. Lucas 8:8 es en el contexto de la parábola de el sembrador. Lucas 8:8, no estoy perdido, Sí, fíjense pues. Lucas 8:8 es en el contexto de la parábola del sembrador. Vamos a leer del Lucas 8 del 4 al 10. Al 10. Fíjense pues. Aquí menciona otra vez la multiplicación del 100 por 1. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, vamos a leer un poquito más para conocer el contexto. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjense lo que dice aquí en Lucas. Y dice, termina diciendo, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero en otra versión, en Mateo 13, 1 al 15, lo dice diferente. Mateo 13, 1 al 15, vamos a ver qué dice Mateo 13, 1 al 15. Es bonito porque lo dice diferente. Fíjense, pues es la misma parábola. Pero yo escogí Lucas, pero sabía que también esta parábola estaba en Mateo y en Marcos. En Juan no está. Está en 3 evangelios. Entonces, Marcos 1 al 15. 13, 1 al 15. Fíjense pues. Vamos a leer ahora la última parte de este relato para que miren cómo lo dice Mateo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, lo que yo les quiero enseñar a ustedes es que existe, cómo se da esta multiplicación del 100 por 1. Porque yo la he experimentado. La he visto varias veces. Yo diría que muchas veces. Les voy a explicar. Aquí dice, digamos, lo que es la parábola del sembrador, uno pensaría que no tiene que ver con finanzas, sino que, como dice en Lucas, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Más adelante explica que la semilla es la palabra de Dios. Va. Entonces, unos la reciben y la retienen poco tiempo, otros si simplemente la escuchan, reciben con gozo, pero luego se seca, porque los afanes de este mundo la apagan, la secan. Y la que cayó en buena tierra, pues es da frutos, con perseverancia, dice Mateo, pero con perseverancia, dice Lucas, pero en Mateo dice, pero aparte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces uno pensaría que esta parábola está hablando únicamente de, cuando dice que la semilla es la palabra de Dios, uno piensa que está hablando de la salvación. Pero digamos, como la palabra de Dios no habla solo salvación, está hablando, yo diría que todos los temas, porque digamos, una persona puede ser salva, pero otros aspectos de la palabra de Dios tal vez no lo recibe, digamos. Somos buena tierra tal vez, o fuimos buena tierra para la palabra de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. Entonces, la palabra de Dios, le aplicamos fe y fuimos buena tierra para esa parte de la palabra de Dios. Hay otras partes de la palabra, hay otros temas de la palabra de Dios. Hay otras partes de la palabra de Dios que no aceptamos. No somos buena tierra para ese tipo de temas. Entonces, si bien es cierto que esta parábola del sembrador nos la han enseñado siempre espiritualizada, que habla de cosas espirituales, no tiene que ver con finanzas, pero está hablando aquí de cantidades.
Se habla de cantidades en Mateo, no en Lucas, porque en Lucas dice, y llevó fruto con perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero en Mateo dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, este pasaje sí se puede aplicar a las finanzas porque está hablando de cantidades. Ahora, aquí se menciona nuevamente lo que es el 100 por uno, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100 por uno. Aquí se menciona otra vez el 100 por uno. Ahora, yo lo que les quiero contar a ustedes es de que esto se refiere a, básicamente, yo les voy a contar lo que yo he visto en la práctica. Existe la multiplicación del dinero al 100 por uno. Y ahorita ya me están quitando muchos, están quitando la plática porque no pueden escuchar esta palabra. Luego hay una cosa, hay gente que no puede escuchar acerca de esto. Pero yo les estoy hablando de algo que yo vi con mis propios ojos. O sea, digamos, este es un tema práctico. O sea, hay temas de la Biblia que no se pueden conocer por libros de teología, por seminarios teológicos, o que tampoco por la Biblia los conoce uno bien, porque son temas prácticos. Los conoce uno bien cuando va a la práctica. Entonces, esto fue lo que yo hice. Porque cuando empecé todo este estudio, yo escuchaba muchos mensajes de pastores que hablaban, o siervos de Dios, predicadores que hablaban del tema de prosperidad financiera. Y ahora doy testimonio de que saben muy poco, o lo poco que saben, o saben muy poco, y la mayoría de las cosas que creen saber, la mayoría de cosas que predican no las predican bien. Ahora yo ahora, después de 20 años, yo puedo decirlo. Entonces yo cuando empecé con este estudio, yo empecé todo esto porque quería lograr la multiplicación de mi dinero a través de principios bíblicos. Entonces, yo escuchaba muchas predicaciones acerca del tema de la prosperidad financiera, viendo que era verdad, y para escuchar, saber de qué se trataba. Es un tipo de prejuicio, escuchar, no pierdo nada con escuchar. Incluso es un mandamiento, escudriñarlo todo y retener lo bueno. No se refiere al estudio de la Biblia no tiene nada malo. Se refiere a las pláticas y prédicas que uno puede escuchar. Entonces, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Se refiere a las cosas que uno escucha fuera, aparte de la Biblia. Muchas personas creen que ese versículo habla de la Biblia. Escudriñar toda la Biblia y retener lo bueno. Si la Biblia todo es bueno, a eso se refiere a lo que la gente dice afuera, los predicadores, o los libros que escriben la gente. Retenerlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Eso fue lo que yo hice. Yo escuchaba a los predicadores sin un tipo de prejuicio. Bueno, que digan lo que quieran, yo los voy a escuchar. Y voy a saber qué cosa es verdad y qué cosa no lo es, porque yo conozco la Biblia. He sido cristiano toda mi vida y difícilmente me van a engañar. Pero ellos decían, la mayoría decía que digamos ofrendando más en la iglesia, mientras más ofrendaron en la iglesia, más se multiplicaba el dinero. Eso no es cierto. Yo lo creí al principio, pero yo empecé a ofrendar más, a ofrendar bastante. Yo quería que mi dinero se multiplicara. Pero el Señor me dijo, porque el Señor vio mi corazón y vio que yo estaba siendo honesto y que yo simplemente quería lograr lo que quería lograr con su palabra. O sea, no fui yo al mundo a buscar otros dioses, no lo busqué a Él. Lo que yo estaba haciendo era erróneo porque no era conforme a su palabra, pero yo no sabía qué de su palabra decía. Entonces ya el Señor cuando mira que uno está tratando de hacer las cosas bien y con honestidad, tomando en cuenta a Él, a su palabra, no otras cosas, no otros dioses, sino a Él, si busco mis riquezas en Dios, en su palabra, Él me ayuda, y me ayudó el Señor, me dijo, no, mira, no. El Señor me dio entendimiento, porque lo primero que el Señor hizo fue ponerme a leer la Biblia intensivamente y orar intensivamente. Pues no me iba a poder hablar. Lo primero que Él me enseñó fue, mira, tienes que leer la Biblia todos los días. Y orar todos los días, bastante tiempo, lo más que puedas. Yo llegué a un punto que en pocos meses yo llegué a orar
2 horas diarias, se lee la Biblia 2 horas diarias. Entonces el Señor, ya tenía la oportunidad del Señor de enseñarme. Entonces el Señor me dijo, ya como tenía yo un año de eso, de estar ofrendando así, o más tiempo, de estar ofrendando locamente por lograr multiplicar mi dinero, el Señor me dijo, no, 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 no. Mira, el dinero no se multiplica por dar ofrendas en la iglesia, el dinero se multiplica por darle dinero a las personas necesitadas, por eso sí se multiplica el dinero. Ofrendar en la iglesia te trae otras bendiciones, otro tipo de bendiciones, muy grandes y muy preciosas, hay que hacerlo también, me dijo él, vas a ofrendarme y te voy a enseñar cómo vas a ofrendar mejor y vas a tener que ofrendar más. Pero la multiplicación del dinero se da seguramente, claramente, la multiplicación crasa del dinero se da por dar ayuda al necesitado, las personas necesitadas. Eso fue lo que el Señor me dijo. Desde el 2002 empiezo yo, desde febrero creo que fue, a dar dinero a las personas necesitadas, a agarrar un poco de dinero y iba una vez me fui con 100 quetzales a las pasarelas de aquí de la Roosevelt, de la calzada Roosevelt, que hay muchas pasarelas y en las pasarelas se pone la gente a pedir dinero. Entonces a uno le di 5, otro le di 10 para ver qué cantidades se multiplicaban realmente, porque yo me he dado cuenta que cantidades muy grandes no se multiplicaban. Cantidades muy grandes no se multiplicaban. Entonces yo dije, voy a dar a uno, le voy a dar 1, le voy a dar 2, otro le voy a dar 3, otro le voy a dar 5, otro le voy a dar 10, otro le voy a dar 15, otro le voy a dar 20, para ver hasta qué cantidad se puede multiplicar. Porque cantidades muy grandes, ahí fue cuando me di cuenta que cantidades muy grandes no se multiplicaban. Y resultó que sí, era como usted me había dicho, de que dando ayuda al prójimo se multiplicaba el dinero. Dando ayuda a la persona necesitada se multiplicaba el dinero, como dice en el pasaje que leímos acerca de Isaac, sembrando en la tierra donde hay hambre, se multiplica el 100 por 1. Entonces yo llegué a experimentar lo que era recibir de un quetzal 100 quetzales. En otra ocasión, de 3 quetzales con 50 centavos que le dio una señora que estaba en la entrada de un centro comercial, con sus 2 hijitos bien pobres, una persona bien pobre de verdad. Me dio mucha lástima a la señora y ese tiempo 3 quetzales con 50 centavos para mí era como que mucho, ¿verdad? Y se los di. Y de eso recibí el 100 por 1 también, recibí 350 quetzales. Esto es un hecho. Pero la cuestión es de que también no todo lo que yo daba se multiplicaba. No recibía cosechas de todo lo que sembraba. Y yo entendía por qué. Pero persistentemente yo seguí leyendo la Biblia y orando. Y yo una noche me despertó bien, como a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, recuerdo yo. Y me puso a buscar en mi libro que tenía en aquella época, que es parecido a este. Yo aquí en este libro pongo yo agosto, no sé si mira ahí, 2020. Entonces, lo que recibo yo de dinero, apunto aquí, saco la consecuencia de mis diezmos, mis ofrendas. Yo doy 5 diezmos, que son 5 ofrendas. 5 ofrendas que cada una es un diezmo. Entonces yo recibo, digamos, por cualquier razón de donde venga el dinero, yo lo apunto aquí y bueno, yo digo, me regalaron por mi cumpleaños, mi hermano me regaló 200 quetzales. Entonces yo saco la consecuencia de mis ofrendas. Diezmo, 200 quetzales. Quinto, que es el voto de prosperidad que se hace, es una ofrenda más, un diezmo más, es un voto de prosperidad, 20 quetzales. Ofrenda de primicias, 20 quetzales. Ofrenda al pastor, 20 quetzales. Ofrenda voluntaria, 20 quetzales. Entonces, y lo que le da, en ese tiempo yo, ahora no lo hago, pero lo que le da a las personas necesitadas, lo apuntaba aquí también. Le di a la señora en el centro comercial 3.50, lo apuntaba aquí. Entonces yo me levantó a las 3:30 de la mañana, me puso a buscar en ese cuaderno. Y no sabía qué estaba buscando. Solo que entendía yo que no, yo me senté sin el escritorio que tenía en aquel tiempo, así como estoy ahorita. Y a las 3:30 de la mañana, yo sabía que el Señor me quería decir algo porque Él me despertó. Y simplemente extiendo la mano y agarro mi cuaderno donde tengo apuntado y me pongo a ojearlo así. Me pongo a ojearlo así, y así sin saber qué estaba buscando.
Después el Señor me dijo, me mostró, porque el Señor, digamos, le habla a uno con ideas. ¿Qué estoy buscando? Dije yo. Sí, Señor, ¿qué estoy buscando? Le dije al Señor. Entonces, el Señor me dijo, me dio a entender, porque digamos, cuando uno dice, el Señor me dijo, son ideas. No es que hay una voz que le habla a uno. No hay una voz audible que le habla a uno. Hay una voz interior que le habla a uno. Entonces, esa voz interior uno la escucha cuando pasa mucho tiempo con la Biblia y en oración. Por eso el Señor me dijo, mira, tienes que orar mucho y leer mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque Él quería que se desarrollara en mí mi oído interno, mi visión interna. El oído de mi espíritu que se destapara, los ojos de mi espíritu que se destaparan para poder entender lo que Él me quisiera decir. Pues el Señor le pone ideas a uno en la cabeza y uno entiende cuando son de Él. Vino una idea en mi cabeza y dijo, y yo entendí que era del Señor. Busca las personas que les has dado dinero, busca una cantidad semejante en proporción más adelante. Entonces vine yo y me pasó la cosa al revés. Cuando yo vi una cantidad de 350 quetzales, yo empecé a ir para atrás y ver a quién había dado una cantidad, digamos, que pudiera ser la semilla para esa cantidad de 350 quetzales. Y fue cuando me encontré con que más antes había apuntado yo que la señora del centro comercial le di 3 quetzales con 50 centavos y después recibí esta cantidad de 350 quetzales. Entonces yo vi las fechas y saqué la consecuencia del tiempo, del plazo. Y resultó que a las 5 semanas exactas yo recibí ese dinero, los 350 quetzales. Un día di 350, esta señora con sus niños bien pobrecitos, bien pobres, me recuerdo todavía. Como dos niños chiquitos de 2, 3, 4 años, o 3 más o menos, y otro chiquito en brazos todavía. Bien sucios y bien pobres. Le di 350 a la señora. Y a las 5 semanas exactas recibí 350 quetzales. Esa fue la primera vez que yo entendí esto. Hasta el plazo me dio el Señor. 5 semanas exactas. Entonces ya entendiendo esto, pues empecé a ver qué otras cosas me habían pasado antes y qué otras cosas me pasaron después. Pero no siempre se daba la multiplicación. Y eso fue más difícil de entenderlo. Eso me llevó años entenderlo. Y la cosa fue de que muchas veces no se da la multiplicación porque yo debía de ofrendas. Recibía otras cosas, digamos, cuando yo prestaba dinero porque no tenía para comer, digamos, llamaba a mi hermano y vos mira, fíjate que, o para pagar la luz, vos fíjate que no tengo para pagar la luz. Y como yo pensaba que el dinero prestado no se ofrendaba, no lo ofrendaba. Entonces debía de ofrendas. Las cosechas no se dan cuando uno debe de ofrendas. O cuando uno tiene cosas pendientes de ofrendar. Digamos, me regalaron una camisa para mi cumpleaños, la guardé en mi ropero. No la ofrendé. Tengo algo pendiente de ofrendar. Es lo mismo que debe de ofrendas. ¿Verdad? Entonces la camisa, si no la voy a ofrendar, mejor la regalo, la saco de ahí, la tiro a la basura, la regalo a alguien o la vendo. Y si la vendo, pues tengo que ofrendar el dinero que me den por la camisa. O sea, las cosechas no se dan por deber de ofrendas o por tener cosas pendientes de ofrendar o por tener las ofrendas en la casa, porque otras veces me pasó que tenía yo consagradas mis ofrendas de todo lo que había recibido en días anteriores y las cosechas me agarraban con las ofrendas guardadas aquí en la casa. Entonces, esa es otra razón por la cual se pierden las cosechas de este tipo de siembras, porque por tener ofrendas pendientes de entregar. Entonces, deber de ofrendas echa a perder las cosechas, tener cosas pendientes de ofrendar echa a perder las cosechas y tener ofrendas pendientes de entregar echa a perder las cosechas. Si evitamos estas tres cosas, nuestras cosechas se van a dar siempre. Yo hice un video muy parecido a este ya antes. Le puse reto número 1, multiplicación al 100 por 1. Puse reto número 1, multiplicación al 100 por 1 porque quería que la gente fuera y lo experimentara. Que al ver el video yo les dije cómo hacer lo que tenían que hacer. Y no, casi poca gente lo vio. Y nadie me hizo ningún comentario. No creo que alguien lo haya hecho porque estamos acostumbrados a ir a la iglesia, escuchar cosas que nos dicen
y no hacer nada. No hacer nada, no llevar las cosas a la práctica. Pero ese tema de la prosperidad financiera bíblica es un tema práctico. Uno lo conoce cuando lo pone en práctica. Así es. Si uno no va y lo practica, nunca va a haber nada. Nunca va a pasar nada. Entonces, yo estoy hablando aquí de un hecho. Hay otra vez que la Biblia habla acerca de recibir 100 veces más, o lo que es recibir 100 veces por algo que uno da, o como lo dije antes, el 100 por 1. Habla del 100 por 1. Otro pasaje, tenemos Marcos 10. Vamos a Marcos 10. Capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Fíjense pues, estamos hablando de algo práctico. Algo que uno no va a entender y no va a saber a menos de que vaya a la práctica, vaya a la calle y lo vaya a practicar a la calle. Entonces, Marcos 29 al 30. Marcos 10, 29 al 30. Fíjense pues. Aquí menciona otra vez lo que es la multiplicación del 100 por 1. Lo expresa de una manera diferente. Entonces, esta es la parábola prácticamente de no parábola, sino el relato de la historia del joven rico. Yo pienso que deberíamos de leer un poquito más para ver el contexto, pero está un poquito largo. Yo puse aquí del 29 al 30, mejor vamos a leer del 29 al 30. Marcos 10 del 29 al 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. O sea, vamos un poquito más atrás. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Digamos una casa que no haya dejado por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. O sea, 100 veces más ahora, en este siglo. No está hablando de lo que va a recibir cuando llegue al cielo. Está hablando de recibirlo aquí en la tierra, en este tiempo. Es lo que dice. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas. O sea, si dejó una casa, o vendió una casa, o regaló una casa por el Evangelio, con la di de ofrenda, o la dejé, simplemente la dejé en mi país, me fui a vivir a otro país con tal de predicar el Evangelio, dejé mi casa, mis tierras, mis riquezas, todo lo que estaba en mi casa lo dejé a mi familia, a mis amigos, me fui a otro país porque eso me lo pidió. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Con persecuciones porque el que vive para el Evangelio siempre va a tener persecución. Entonces yo conocí a este hermano pastor aquí en El Salvador, que se había venido de Colombia para El Salvador a hacer misión, como misionero a El Salvador. Él contaba que él tenía su casa, tenía sus cosas, su vehículo y todo lo tuvo que vender, lo tuvo que dejar. Y ahora se lo está bendiciendo aquí en El Salvador, porque también, digamos, dejó a su familia, a sus amigos. Ahora tiene más amigos y más gente que lo ama en El Salvador. Ahora, si uno deja una casa, aquí dice que recibirá 100 veces más. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más ahora en este tiempo. Esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia. Y es una palabra que nos da en varios lugares, digamos. No es que esté malinterpretando malas cosas, sino que realmente habla de una multiplicación de 100 por 1. Porque no solo lo habla aquí, sino lo habla en otros pasajes. Por supuesto, la parte donde dice recibirá 100 veces más, si aplica a hermanos, hermanas. Tendré 100 hermanos más, 100 hermanas más, 100 padres más, 100 madres más, o mujeres, o mujer o hijos. Sí, porque cuando uno está sirviendo al Señor,
Porque este pasaje específicamente está hablando de los siervos de Dios. Esto se lo está diciendo a los discípulos que están sirviendo al Señor, lo están siguiendo a Él. Son sus discípulos. Él los está formando para que sean siervos. Esto está hablando de gente que sirve a Dios. Y la gente que sirve a Dios está llamada a ser más, a alcanzar a más personas, a ser más creyentes, predicar la palabra del Señor para ser más creyentes. Y de ahí le vienen, digamos, de ahí la gente que conquiste a través de la palabra de Dios, de ahí le vienen 100 madres más, 100 padres más, 100 hermanos más, 100 hermanas más. Y obviamente si, digamos, alguno de sus hijos muere, aunque no muera uno de sus hijos, va a encontrar muchos hijos más en la grey del Señor. En cuanto a mujeres, si no es casado, pues va a encontrar una mujer, una esposa en la grey del Señor. O si tiene mujer, simplemente, si la mujer se le muere, pues va a encontrar una nueva mujer en la grey del Señor. Pues si tiene esposa, pues simplemente el Señor va a afianzar su matrimonio, dándole, digamos, fortalece ese matrimonio, porque uno tiene que interpretar la Biblia conociendo también la voluntad del Señor con respecto de que se da, digamos, en otros pasajes. Porque la verdad la Biblia es la suma de ella. Entonces, aquí sabemos que no le va a dar 100 mujeres más, ¿verdad? Como esposas. Si ya tiene una, pues con esa la baja el Señor. Pero obviamente lo va a bendecir, porque aquí está hablando de bendición, al 100 por 1. Va a bendecir su matrimonio 100 veces más. Punto. Eso es todo. Lo que sí se puede tomar literal es todo lo demás. El que ha dejado casa o hermanos o padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. No hay ninguno que no reciba 100 veces más. No hay ninguno que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, aquí en la tierra, aquí en este tiempo, dice. Aquí en este tiempo, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces ya vimos cómo, ya les dije yo, 3 pasajes donde se relata la cuestión esta del 100 por 1. Y en Lucas les leí nada más, pero también leímos Mateo y eso también está en Marcos, o sea que estamos hablando de 5 pasajes, donde se habla de la multiplicación al 100 por 1. Ahora, aparte de lo que la Biblia puede decir, yo doy como testimonio lo que yo mismo vi. Esto es un hecho, esto es una ley natural, aunque espiritual, no física como la ley de la gravedad, sí es una ley natural, pero espiritual, que si viene uno y le da a personas necesitadas, le da ayuda económica a personas necesitadas bajo ciertas condiciones, se va a dar esta multiplicación, incluso se va a dar a las 5 semanas. Entonces, una cosa que quiero dejar clara es de que esa multiplicación se cumple, se hace efectiva a las 5 semanas, pero digamos no necesariamente en el mismo minuto en que uno dio, se cumplen las 5 semanas de que uno dio, lo recibe. Ahí se cumple el plazo. Uno ya está apto para recibirlo. Lo puede recibir el mismo día, o al siguiente día, o al tercer día. Eso lo experimenté yo. Digamos, yo esperaba una multiplicación tal día. Yo decía, este día lunes, hoy lunes se cumplen 5 semanas de que yo di aquí cantidad de dinero. Pero no se daba ese día, pero se daba el siguiente día. Cabal, la cantidad que esperaba. O si no, al tercer día. No pasaba de ahí. Ahora, cuando pasaba el tercer día no recibía, yo sabía que no lo iba a recibir porque algo había hecho mal. No hay que deber de ofrendas, no hay que tener nada pendiente de ofrendar y no hay que tener ofrendas pendientes de entregar. Si uno evita estos 3 obstáculos, recibe lo que está dando, recibe la multiplicación de lo que está dando. Punto. Así funciona. Yo lo he visto un montón de veces. Yo no entiendo por qué la gente no me quiere creer. Porque cualquiera lo puede hacer. Yo no estoy agarrando las manos a nadie. Para que vayan a la calle y lo experimenten. Es sencillo. Agarre usted una cantidad de dinero, tal vez lo que no quieren es eso precisamente. Agarre una cantidad de dinero y la repartir a la calle. Si usted quiere conocer la verdad de la Biblia, tiene que practicar las cosas. Yo nunca me tenté el alma por agarrarme, meterme la mano entre la bolsa y soltar las ofrendas al Señor. Yo me digo, mira,
Las ofrendas son 5. Ah, Señor, ¿cuáles son? Es esta. Son 5. Las ofrendas son 5. Va. Empecé yo a ofrendar 5 ofrendas. ¿Cuántos, Señor? Yo no sé cuánto dar por cada ofrenda. Yo dije, bueno, yo sé que está este diezmo, este otro diezmo. Las otras ofrendas no sé cuánto hay que dar. Entonces empecé a dar 2 diezmos, que yo sabía que eran diezmos. Digamos el diezmo de Génesis 14, que es el que conocemos en las iglesias evangélicas. Yo sabía que era diezmo. El otro diezmo de un voto por la prosperidad, yo sabía que era diezmo. Bueno, yo entiendo que son 2 diezmos. Las otras 3 ofrendas, ¿cuánto doy? Dije, bueno, yo no sé cuánto dar, voy a dar medio diezmo, dije yo. Pero el Señor, viendo que yo no me limitaba a hacer las cosas que Él me enseñaba, después me dijo, mira, todas las ofrendas son diezmos. Entonces, cuando Él me dijo eso, pues yo tuve que vender un ropero y un escritorio y no sé qué otros muebles, porque acababa yo de dar unas ofrendas y entonces yo dije, el Señor dice que son 5 diezmos, que todas las ofrendas son diezmos. Yo de lo que acabo de dar, dije yo di 2 diezmos y 3 medios diezmos. Por eso fue que tuve que vender mis muebles. Porque cuando el Señor me dijo que todas las ofrendas eran diezmos, yo dije, bueno, no, yo entiendo que yo acabo de dar unas ofrendas que no las di completas. Y todavía vine yo a ajustar esas ofrendas que acababa de dar. El Señor vio que yo realmente quería hacer las cosas. Que no tenía yo, digamos, no escatimaba para lo que Él me dijera que hiciera. Y el Señor me fue dando más y más enseñanza. Cuanto más que yo ofrendaba, porque el ofrendar hace que uno se le abra el entendimiento. La ofrenda de primicias hace que uno tenga entendimiento para comprender más las cosas todavía. Es cuando uno lleva a la práctica que uno crece, entiende las cosas. Por eso las que yo hablo, nadie lo acepta, porque la gente, la mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos tienen el entendimiento cerrado por su deficiente manera de ofrendar. Si ofrendaran mejor, tendría más entendimiento para comprender las cosas. Pero lo que estoy diciendo ahorita, cualquiera lo puede ir a ver en la práctica. Pero asegúrese de no tener, digamos, del momento que hace la siembra, durante las 5 semanas hasta la cosecha, no deba de ofrendas. Todo lo que recibe en ese lapso de tiempo, tiene que ofrendarlo. Le regalan algo, material, tiene que ir a averiguar el precio, cuánto cuesta. Digamos, una camisa por mi cumpleaños me regalaron, voy a averiguar el precio. Y si no encuentro la marca de la camisa, voy a buscar una similar, digamos así como esta camisa. No encuentro la marca. Yo fui a buscar en los almacenes para saber el precio de la camisa, para poder ofrendarla. Busco una muy parecida. Y hago una avalúo. Mira, señor, yo encontré esta camisa que se parece a la que me regalaron a mí. No encontré una igual a la que me regalaron, pero esta se parece. Y el precio es de 200 quetzales. Entonces usted le pide una señal al Señor y le va a decir, este precio es aceptable. Entonces, si este precio es aceptable, permite que mañana yo reciba 2 llamadas telefónicas. O que me llame mi hermano, o que me llame un amigo, o que me llamen a la puerta 3 veces. Usted tiene que pensar qué tipo de señal le pide al Señor para saber si le acepta lo valú o no lo acepta. Es complicado. Porque cumplir con la justicia de Dios es complicado. Lleva tiempo, esmero, sacrificio. Y así lo he hecho yo. Y así he crecido en lo espiritual y ahora sé cosas que nadie más sabe. Yo sé cosas que nadie más en este mundo sabe. Las he experimentado. Las he visto en la práctica. Entonces usted, el Señor le da a prueba la avalú y usted paga las ofrendas de su camisa. Entonces es importante que desde el momento que hace la siembra hasta la cosecha, durante esas 5 semanas, usted no deba de ofrendas, no tenga nada pendiente de ofrendar. Si le regalan una camisa, al fin y al cabo no se hay que complicar la vida. Esa camisa a lo mejor se la va a regalar a alguien, pues la voy a vender. No me tengo tiempo de ir a averiguar precios de camisas, mejor la voy a regalar o la voy a vender. Y la vende, pues ya recibe ofrendas sobre el dinero de la venta de la camisa. Y no tenga ofrendas pendientes de entregar. Si usted cumple con estos 3 requisitos, desde el momento de la siembra hasta las 5 semanas después, hasta el momento de la cosecha, usted indudablemente va a recibir el fruto de lo que sembró. Lo que sembró al 100 por 1. Ahora, no se meta a sembrar mucho porque, digamos, en esto de la multiplicación del dinero hay rangos. Y que uno por ofrendar cada vez mejor a Dios y por dar más ofrendas a Dios, siendo que las ofrendas son 5, uno va ganando categoría. Si usted está en la categoría más baja,
Lo más que puede multiplicar son como 5 quetzales, dándolos juntos. Dándolos por separado también puede multiplicar más. Digamos que hoy doy 3, mañana 2, después 4, o si quiere dar siempre 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Hoy, mañana, hoy 5, mañana 5, pasado 5. Pero nunca dé 10 juntos porque esto está en la categoría más baja, no multiplicar más que 5. Pruebe de 1 al 5. ¿Quiere hacer el experimento? Pruebe del 1 al 5. Son 5 semanas enteras. No deba de ofrendas, no tenga nada pendiente de ofrendar y no tenga ofrendas pendientes de entregar en la iglesia. Es complicado, también es complicado conocer esto, es complicado. Se puede hacer, sí se puede hacer. El que se dedica a esto, el que le dedica tiempo, el que tiene paciencia para hacer este tipo de cosas, va a ver cosas pasar y va a crecer en lo espiritual. La mayoría de personas actualmente no están creciendo. Se conforman con ir a sentarse el domingo en la iglesia. Les hablan un montón de mentiras que aprendieron en el seminario teológico los pastores. Pastores que nunca se toman la molestia de conocer la Biblia, de experimentarla. Y con eso vive la gente. Y la gente no crece en lo espiritual. Así es. ¿Qué más le puedo decir? Esto es un hecho. Esto es una verdad bíblica. Yo la he visto con mis propios ojos. La multiplicación al 100 por 1 que se da al darle a las personas necesitadas. Yo creo que, yo no puedo decir que, digamos, no haya bendición cuando, digamos, yo agarro una cantidad de más grande de dinero. Porque yo me he dado cuenta. No recibo la multiplicación al 100 por 1 de ese dinero, pero sí me pasan cosas. Porque yo me he dado cuenta de que, digamos, cuando yo voy a algo importante, a hacer un trámite a una oficina del gobierno, yo le he dicho al señor, mira, que me salga este trámite bien, porque no se tarde, porque ¿cómo se tardan con ese trámite? Y yo me he dado cuenta que ahora a veces cuando voy camino a ese lugar, se me pone una persona necesitada. Yo le doy, y el señor pone en mi corazón, mira, dale, dale, dale. Yo le doy 5 quetzales, 10 quetzales. Y el trámite que voy a hacer en la oficina del gobierno me sale, pero como que todo se me facilita, se me abren puertas. Y eso es algo que francamente no creí que fuera así, pero con experiencia uno, en la práctica de estas cosas, uno se va dando cuenta de cómo funciona. Y sí, tal vez uno no, al dar cantidades grandes, uno no reciba la multiplicación del dinero al 100 por 1, pero sí le da favor, gracia de parte del Señor, para cosas que uno está haciendo en ese día específico. Me lo voy a declarar a una mujer hoy. Yo creo que va a ser bueno que usted le dé algo a alguna persona necesitada o que ofrende o pague sus ofrendas a Dios, porque yo me doy cuenta que uno gana gracia y favor de parte del Señor y las cosas le salen mejor a uno. Aunque uno no reciba la multiplicación de su dinero, pues sí se recibe la multiplicación del dinero, pero depende de la categoría en que uno esté, porque digamos, si usted es de la categoría más baja, no puede pretender que se le multiplique 50 quetzales, 100 quetzales. Yo estoy en un punto en que estoy en la categoría más alta y estoy a punto de lograr la multiplicación de una cantidad de dinero de un quetzal al punto más alto. Ya logré multiplicarlo por 5000, que es la reproducción del milagro de la multiplicación de la alimentación milagrosa de los 5000. Yo ya logré eso una vez, multiplicar un quetzal a 5000 por 1, y con respecto al otro milagro de la alimentación de los 4000, también logré multiplicar un quetzal al 4000 por 1. Pero ahora estoy en un proyecto de multiplicar un solo quetzal a cantidades muy, muy grandes. Pero para eso he trabajado mucho. Tengo muchos años de dar 5 diezmos, que son 5 ofrendas de todo lo que recibo. Es complicado, es complicado. Pero usted dedíquese a experimentar la Biblia la forma más sencilla, esta multiplicación de 100 por 1 en su manera, en su forma más sencilla. Tome un quetzal de 1 a 5 quetzales, vaya a la calle a repartirlo, o de solo una persona nada más, hágalo varias veces, o una persona nada más, apunte la fecha, apunte la hora. Cuídese de no tener nada, no deber de ofrendas, de todo lo que reciba en esas 5 semanas, ofréndelo. Le hagan cosas en especie, digamos, cosas materiales, ofréndelas, pues no regálelas o véndalas. Y no tenga pendientes ofrendas de entregar, en la iglesia al momento de que se dé la cosecha de las 5 semanas.
Entonces, si usted lo hace todo bien, va a recibir la multiplicación de su dinero. Y mientras más ofrende, más rango va a tener para poder multiplicar cantidades más grandes. Espero que esta plática le sea de bendición. Le estoy hablando de un hecho, una verdad bíblica, una verdad natural, una ley natural bíblica. Que Dios lo bendiga.